Vamos a resolver el problema de determinar la ecuación de Lagrange del péndulo simple plano. El péndulo simple plano es uno de los sistemas más clásicos en la mecánica clásica, válgame la redundancia, o en la mecánica newtoniana, y es un sistema muy simple de entender. El péndulo simple plano se llama así, número uno, por su simplicidad, y número dos, porque va a estar constreñido a existir en un plano. Si supusiéramos nosotros que este péndulo puede girar en diferentes ejes, pues entonces estaríamos hablando de un péndulo esférico. Ese lo vamos a resolver después. En esta ocasión nos vamos a ir a este que es el caso más simple que puede existir para un péndulo. El péndulo pues básicamente consiste de esta pequeña masa, que vamos a decir que es una masa M, perdón, a ver cómo cambio el lápiz, aquí está, esta masa M, que va a estar sujeta o suspendida del techo por una cuerda cuya longitud también va a ser fija, vamos a llamar L. Y esa cuerda siempre va a estar describiendo con respecto a la vertical un ángulo que vamos a llamar aquí con la letra griega teta. Muy bien. Para el sistema de coordenadas esto es simplemente convención, pero nosotros vamos a resolver el problema considerando el eje vertical apuntando hacia arriba como la dirección positiva del eje de las Y. Y hacia la derecha vamos a tener la parte positiva del eje X. Muy bien, pues es un esquema bastante simple. Para poder comenzar a resolver el problema, lo primero que tenemos que notar es, y es simplemente una primera impresión, es que el sistema puede ser descrito, y lo voy a escribir, el sistema puede ser descrito por dos coordenadas naturales. Dos coordenadas naturales. ¿Cuáles son esas coordenadas naturales? Bueno, las coordenadas X y Y, o X e Y. Son las coordenadas naturales porque por la forma en la que se enseña geometría suelen ser las dos más sencillas de visualizar o más fáciles de entender. Sin embargo, nosotros poniendo un poquito más de abstracción, de pensar un poco más profundamente en el problema, sabemos que para describir el sistema en cualquier momento no necesitamos de dos coordenadas, necesitamos solamente de una. Eh, a esa una coordenada que necesitamos, y digo, podemos ir adelantándonos. La coordenada que necesitamos para describir la configuración del sistema en cualquier momento dado es esto de aquí, el ángulo teta que describe la cuerda que sujeta el péndulo del techo con respecto a la vertical. Sin embargo, para ser un poquito más formales, antes de decir que solamente necesitamos esa única coordenada, hay que añadir que el sistema está sujeto a una constricción. El sistema está sujeto a una constricción. ¿Cuál es esa constricción? Bueno, es la siguiente. Si nosotros expresáramos en coordenadas cilíndricas la posición de la masa del péndulo, entonces nosotros estaríamos hablando de que siempre la coordenada radial o la distancia de la masa que se suspende del péndulo hacia el origen va a ser fija. Esa distancia radial siempre va a ser el largo de la cuerda. Esa es la constricción que existe. Entonces, aquí existe una ecuación muy sencilla. Nosotros sabemos que si restamos el número de coordenadas naturales, en este caso siendo un problema bidimensional, tenemos dos coordenadas naturales menos una constricción. Esto
nos va a llevar a que el sistema puede ser descrito simplemente por una coordenada generalizada. Una sola coordenada generalizada. Solamente requerimos de una sola coordenada para describir al sistema. ¿Cuál es esa única coordenada que necesitamos? Repito, el ángulo θ. El ángulo θ es la única coordenada generalizada del sistema. ¿Cómo vamos a relacionar esta coordenada generalizada con las coordenadas naturales para expresar la geometría del problema? Bueno, vamos a escribir las ecuaciones de transformación geométricas. El dibujo se queda un poco arriba, pero me regreso si es necesario. Ecuaciones de transformación. ¿Cuáles son esas ecuaciones de transformación? Son muy simples. Es geometría muy sencilla. La coordenada X, ¿cómo la vamos a relacionar con ese ángulo θ? Bueno, veamos el esquema, hagamos un poco de trigonometría. La coordenada X es esta proyección horizontal que tenemos, va a ser simplemente la distancia radial, que recuerden, acabamos de decir que es fija, es L, va a ser esta L de aquí, multiplicada por el seno del ángulo θ para tener esta distancia de aquí, que va a ser el equivalente a la coordenada X. Entonces va a ser X es igual a L, es una constante, es el largo de la cuerda, multiplicando al ángulo, perdón, al seno del ángulo θ. Y para la coordenada Y, ojo con esto, hay que tener cuidado con el signo. Aquí nosotros simplemente por convención elegimos la dirección positiva para arriba. Entonces, si aquí nosotros en este punto central tenemos al origen, voy a marcarlo en color rojo, si aquí está el origen, entonces en este problema la coordenada Y siempre será negativa y va a estar dada por menos L por el coseno del ángulo θ. Cuidado con el signo, menos L por el coseno del ángulo θ. Muy bien. Esas son las ecuaciones de transformación. Ahora, el problema consiste en determinar la ecuación de Lagrange del péndulo simple. Antes de poder escribir la ecuación de Lagrange del péndulo simple, necesitamos escribir la lagrangiana, la función lagrangiana del sistema. Entonces, la función lagrangiana, por algún motivo disfruto de escribir esa L fancy, esa L con estilo cada vez que escribo la palabra Lagrange o lagrangiana, y la voy a usar también para hacer álgebra. La función lagrangiana, por definición, está dada de la siguiente manera. Simplemente es la energía cinética menos la energía potencial. Utilizo la letra T para la energía cinética y la letra V para la energía potencial. Entonces, recordando conceptos de mecánica clásica, sabemos que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa del sistema por su velocidad al cuadrado. Ahora, dejemos de lado la parte de 1/2 de la masa y recordemos que la velocidad al cuadrado es igual a la suma de la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado. Se puede descomponer así porque recordemos que la velocidad es un vector. Entonces, también recordemos que la definición de la velocidad es muy simple. Es la derivada en el tiempo para cada una de estas componentes de su correspondiente coordenada. Es decir, la velocidad en x es igual a la derivada de la coordenada x con respecto al tiempo. Y a esto además, en mecánica clásica se acostumbra a utilizar una notación que abrevia bastante y simplifica mucho la escritura, que es simplemente poner x punto. Cuando hablamos de x punto estamos hablando de la derivada
de x, de la coordenada x, con respecto del tiempo. Y por otra parte, pues lo mismo vamos a decir para la velocidad en y o la velocidad de la coordenada y. Va a ser simplemente la derivada temporal de y punto, podemos leerlo así. Entonces, encontremos esas derivadas. Vamos a ver que son muy simples. X punto, la derivada en el tiempo de esta expresión que está acá arriba. Para derivar esto en el tiempo, vemos primero que nada que L es una constante, entonces pues no va a pasar nada con esa L, pero θ sí va a estar cambiando en el tiempo. Conforme esté oscilando el péndulo de un lado para otro, ese ángulo va a estar variando. Va a irse a cero, va a hacerse negativo, luego a cero, positivo, cero, negativo, etc. Entonces, ese está variando en el tiempo. La derivada de la función seno es la función coseno del ángulo θ y recordemos que por regla de la cadena tendríamos que multiplicar por la derivada en el tiempo del argumento de la función, en este caso sería θ punto, pero como no me gusta cómo se ve ahí, lo voy a poner acá por la izquierda y vamos a tener que la derivada en el tiempo de x o x punto es igual a la constante L, el largo de la cuerda que sujeta el péndulo, multiplicando a la derivada en el tiempo del ángulo θ multiplicando al coseno de θ. Digo, no lo quiero estar repitiendo, pero recordemos que ese θ punto es igual a la derivada en el tiempo de θ, ¿ok? Muy bien. Entonces, ese es el valor de x punto. Hay que tener también y punto. Y punto va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de esta expresión que está escrita aquí arriba. Vamos a ver, tenemos un menos, lo ponemos, el signo menos, L es una constante y la derivada de la función coseno es menos seno. Cuando multipliquemos por ese menos, esto se hace positivo. Vamos a tener aquí el seno de θ y por regla de la cadena multiplicamos por la derivada en el tiempo del argumento y tenemos θ punto. Muy bien. Entonces, aquí tenemos ya las dos velocidades, las dos componentes de la velocidad, pero necesitamos sumarlas y además al cuadrado. Entonces, esta velocidad al cuadrado va a ser igual a L por θ punto por el coseno de θ, todo esto al cuadrado, le sumamos la velocidad en y. Aquí está la velocidad en y la velocidad en y es esto que acabamos de sacar aquí. Voy a omitir el signo más, no es necesario. L por θ punto por el seno de θ. Todo esto al cuadrado. Entonces, elevamos esos cuadrados y vamos a tener la velocidad al cuadrado es igual a L cuadrada por θ punto al cuadrado por el coseno cuadrado de θ más L cuadrada por θ punto al cuadrado por el seno cuadrado de θ. Factorizamos lo que se puede factorizar y tenemos L cuadrada multiplicando a θ punto al cuadrado y eso multiplicando a la suma de coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ. Y esto que está entre paréntesis hay que recordar, según la trigonometría elemental, que es igual a 1. Entonces, este resultado simplemente es L cuadrada por θ punto cuadrado. Recordemos, todo esto que está entre paréntesis simplemente vale 1. ¿Ok? Entonces, multiplicar por 1 no afecta nada. Nos quedamos simplemente con este resultado. La velocidad al cuadrado es el largo de la cuerda al cuadrado por el cambio en el tiempo del ángulo θ también al cuadrado. Ahora sí, ya que conocemos la velocidad al cuadrado en términos de la velocidad generalizada del problema, de ese θ punto, entonces vamos a escribir la energía cinética, que es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, es decir, que esta energía cinética es 1/2 de la masa por L cuadrada por θ punto cuadrado. Esta de aquí es la energía cinética.
energía cinética del sistema, es decir, la energía cinética del péndulo simple plano, en todo momento. Ahora, para terminar de escribir la lagrangiana, pues nos hace falta, voy a agregar otra hoja, nos hace falta la energía potencial. Pero la energía potencial también es un concepto muy elemental de mecánica clásica. Va a ser simplemente multiplicar la masa por la constante de la aceleración de la gravedad por la altura a la que se encuentra el péndulo o su coordenada y en este caso. Entonces, para pasar de esta coordenada y a términos de la coordenada generalizada θ, pues nos regresamos a las ecuaciones de transformación y vamos a tener que esta energía potencial es igual a la masa por la aceleración de la gravedad por, si es necesario, me regreso. Acá está, aquí. La coordenada y es igual a menos L por el coseno del ángulo θ. Entonces, eso voy a poner aquí. Menos L multiplicando al coseno del ángulo θ o de la coordenada generalizada. Y así tengo yo que la energía potencial es igual a menos mg multiplicando a L y multiplicando al coseno de θ. Ahora sí, ya me puedo regresar a la definición aquella que tenía de la lagrangiana. Voy a escribir aquí la función lagrangiana es entonces la siguiente. Decíamos, por definición es la energía cinética menos la energía potencial. Muy bien, ya tenemos esos dos valores. Ya conocemos esas dos energías. La energía cinética, me regreso, 1/2 de ml cuadrada θ punto cuadrado. 1/2 de ml cuadrada θ punto al cuadrado. Y le voy a restar la energía potencial. Ojo, la energía potencial es negativa, entonces me va a quedar esto positivo, más mgl por el coseno del ángulo θ. Esto que tenemos aquí es muy importante. Voy a encerrarlo en un recuadrito. Es muy importante, es la función lagrangiana del péndulo simple plano, pero todavía no es lo que se requiere en el problema. Lo que se solicita es la ecuación de Lagrange. Entonces, recordemos que la ecuación de Lagrange es, por definición, la siguiente. La ecuación de Lagrange es la derivada en el tiempo de la derivada parcial de la función lagrangiana con respecto a la velocidad generalizada. La velocidad generalizada, cuidado, no la coordenada generalizada. Y a esto de aquí le vamos a restar la derivada parcial de la función lagrangiana, ahora sí, con respecto a la coordenada generalizada. Y esto lo igualamos a 0. Entonces, pues bueno, vamos a ir resolviendo paso a paso esta ecuación de Lagrange hasta llegar a una expresión que podamos entregar como resultado. Primero que nada, vamos a resolver las ecuaciones parciales. Voy a escribir aquí la derivada en el tiempo. Esta todavía no la voy a resolver, simplemente la voy a dejar expresada. La derivada en el tiempo de la función lagrangiana. ¿Cuál es la función lagrangiana? La que tenemos escrito arriba en el cuadrito azul. Respecto a la velocidad generalizada. Muy sencillo. Lo primero es notar que este segundo término ni siquiera depende de θ punto. Entonces no va a entrar, es una constante con respecto a θ punto. No va a aparecer en la derivada parcial. Sin embargo, cuando hagamos la derivada parcial de este primer término, tenemos que θ punto aparece como una forma cuadrática. Entonces, pues es una regla de derivación muy sencilla. Bajamos este 2 como coeficiente a multiplicar y al multiplicar por ese medio pues se hace 1. Entonces me queda, lo puedo escribir así, 2 multiplicando un medio de la masa por L al cuadrado por θ punto
pero ya no va a ser el cuadrado porque aquí le restamos 1 y nos queda 1, una forma lineal. Sí voy a quitar de una vez ya no creo que sea necesario tener 2 dividido entre 2. Esto simplemente es 1. Entonces, aquí está, ml cuadrada por teta punto. Esa es la derivada parcial de la función lagrangiana con respecto a teta punto. Cerramos ese paréntesis y restamos la derivada parcial de la función lagrangiana con respecto a teta. Lo mismo pasa ahora, pero al revés. El primer término no depende de teta. Entonces nos olvidamos de él y nos fijamos nada más acá en el segundo. La derivada, todo esto que está aquí son constantes, van a aparecer, pero la derivada de la función coseno es menos la función seno, menos. Con este menos de aquí se va a hacer positivo y vamos a tener m por g por L multiplicando al seno del ángulo teta. Así, mg por L multiplicando al seno del ángulo teta. Y pues ya nada más para terminar de escribir la ecuación de Lagrange, igualamos a 0. Ahora queda pendiente nada más encontrar esta derivada en el tiempo que está aquí. Muy sencillo. Esto es constante y nada más esta función de aquí es derivable en el tiempo. Entonces vamos a tener m, la masa, multiplicando a L cuadrada, multiplicando a la derivada en el tiempo de teta punto, sería la segunda derivada en el tiempo, o lo que podemos llamar teta 2 puntos. O a veces la leemos nada más como teta punto punto. Pero si es la misma regla, añadimos un punto. La derivada en el tiempo de teta punto es igual, si lo quieren ver así, a la segunda derivada en el tiempo de teta, o bien por simplicidad en la escritura, a teta 2 puntos, o teta doble punto, o teta punto punto, como quieran decir. Y ya, nada más sumamos el segundo término, que es más m, la masa otra vez, multiplicando a la aceleración de la gravedad, al largo de la cuerda o al largo del péndulo, y al seno del ángulo teta. Espero que no se haya escuchado muy fuerte ese avión que acabo de pasar. Una disculpa. Y esto de aquí se iguala a 0. Y listo, problema resuelto. Esto que tenemos aquí, y lo voy a encerrar en una nubecita verde, esto que está aquí es la ecuación de Lagrange. Lo voy a escribir para festejar. La ecuación de Lagrange del péndulo simple plano. Del péndulo simple plano, que es un sistema clásico en la mecánica newtoniana. Y bien, hay formas distintas de escribirla. Sí, claro que sí. Podríamos aquí, si queremos, hacer alguna factorización, pero no es necesario. Esta de aquí, esta forma, es la ecuación de Lagrange del péndulo simple plano, que es lo que se pide en el problema. Y bueno, es el primer ejercicio de ecuación de Lagrange que resolvemos. Más adelante estaremos trabajando con más ejercicios similares. Mi recomendación es, para estudiar este tipo de problemas, tratar de resolverlo por su cuenta. Aquí están las notas, aquí van a estar en el video, pero traten de resolverlo sin verlo, por su cuenta. Si batallan, pues ya regresan a ver los pasos necesarios. Cualquier duda o pregunta me lo hacen saber. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.